Hola, queridos hermanos, continuamos con estas charlas en la milicia del Sagrado Corazón, con el Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos en los obstáculos a los progresos del mal. ¿Sí? Y finalmente dice, sobre todo lo que retiene a muchos pecadores en la pendiente del mal es la fe, que permanece debilitada sin duda, menguada, pero no apagada. Esta claridad oscurecida de la fe sigue luciendo en su alma gracias a una protección particular de Dios, o al resto de una primera educación que habrá dejado profundas huellas, o gracias también a la saludable influencia de un medio cristiano, ¿sí? Ahí dice como la familia, todo eso, ¿sí? Pero si no debemos creer lo peores de lo que son, tampoco conviene juzgarlo demasiado favorablemente como a menudo se juzga a ellos mismos. Muy expuestos están a ilusionarse. El hábito del mal ha embotado su conciencia y hace que les parezcan menos malas las más graves faltas. Entonces, bueno, es decir, esta es podemos decir, la tibieza, y que aún así me conformo, y muchos que dicen, yo soy católico, ¿no? Pero no van a misa, ¿sí? Entonces, bueno, al mismo tiempo, el amor propio, que no es amigo de confesar sus yerros, los buenos sentimientos que todavía les quedan, sin ir más que veleidades. Entonces, bueno, ahí dice diversos grados de endurecimiento. Yo he mencionado las causas que producen el endurecimiento del corazón y de otra parte los obstáculos que se oponen a los progresos del mal. Si examinamos ahora los efectos resultantes de estas influencias opuestas, parécenos en definitiva que hay cuatro clases de pecadores que se hallan de asiento en el mal. Son los primeros los pecadores por ignorancia. Al consignar esta primera categoría suponemos, tal es nuestra creencia, el caso frecuente en que son pocos imputables la ignorancia y el corto conocimiento de las cosas de fe. En este caso, si no se hubiesen hecho culpables de otra suerte, juzgará el Señor con mucha misericordia a estos miserables. Dicen, bueno, si nos tienen dicho, ¿no? Mucho se pedirá a quien se le dio mucho. Claro está que poco exigirá a quien poco recibirá, ¿no? Hay en verdad quienes poco recibieron. Cuando fue nula o muy descuidada la educación cristiana, cuando se vivió en un medio indiferente, donde jamás se oyó hablar de Dios, donde se hallaron obstáculos casi insuperables para el cumplimiento de los deberes religiosos, entonces bueno, esto se les pedirá menos. Muchos de los pecados que cometen estos infelices y que fueran muy graves en cristianos instruidos, lo son mucho menos en ellos. Bastará a menudo una simple ocasión para volverlos a la senda del deber, sea por ejemplo el ingreso en un círculo católico o la catequesis. ¿Sí? Dice, bueno, hay en segundo lugar los pecadores que se entregan al vicio por fragilidad, conservan cierto deseo del bien, les da pena el mal obrado, aman y aprecian los virtuosos, mas llegado el momento funesto, la embriaguez de la pasión los pone fuera de sí, y fascinados, atolondrados, sucumbe. Pecan también porque se sienten arrastrados o no tienen el valor necesario para cumplir con su deber penoso. No hay duda que son accidentales, tales caídas, de las cuales pudieran levantarse, pero hay además en estos pecadores una disposición de desaliento que los mantiene en el mal, y como se sienten débiles e indecisos, faltándoles por ello casi la esperanza de romper sus lazos o de hacer un acto de energía, se dejan llevar por flojedad y cobardía, y nada hacen para salir de su triste estado. Ni aun estos son muy malos, ni muy aventajados en el pecado, por lo que aun cuando soltaran alguna fanfarronada respecto de sus desórdenes, pues son a menudo vanidosos y esclavos del respeto humano, no habría que hacerle gran caso ni desesperar de su enmienda. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos este segundo, que es por la fragilidad. ¿Sí? Los indiferentes forman la tercera clase. Estos oran mal por indolencia. Poco les preocupa saber si son lícitas o vedadas sus acciones. Esto es lo más peligroso. Su único anhelo es hartarse de todos los goces posibles.
Estos desdichados tienen muy velada la conciencia. Se hallan en el estado de ceguedad, estado muy perjudicial e injurioso a Dios, de quien tan poco caso hacen. En este estado de total indolencia, la fe es muy menguada, del todo apagada con frecuencia, y es mucho menor la esperanza de conversión. Se ve a algunos morir tranquilos en la impenitencia, yéndose a la eternidad sin temor ni cuidado. Si hubiera en tales almas una buena parte de ignorancia, Dios la juzgará menos severamente sin duda. Pero si fuera ello el resultado de una ceguedad voluntaria, de un deseo de rechazar los remordimientos de la conciencia, será su suerte deplorable. Entonces esto, queridos hermanos, es lo que estamos viendo hoy, ¿sí? La indiferentes, ¿sí? En esta tercera clase, la indiferencia, que ya no le importa, que es más peligroso. Vienen por fin los pecadores que obran mal de propósito, sabiendo y comprendiendo muy bien la gravedad de sus desórdenes, ¿sí? De su irreligión o de sus vicios, y decidiéndose a ellos alegremente. Podemos colocar en la misma clase a los que obran mal por despecho o por la rebeldía del orgullo. Estos comenzaron por ser muy débiles, luego, como sus desórdenes le acarreasen humillaciones merecidas, se sintió herido su amor propio y se vengaron, hundiéndose más en el abismo. Unos y otros no son ya meramente indiferentes, como aquellos de quienes anteriormente hablamos. Son recorosos, tienen repugnancia a la virtud y aversión a los buenos. Si voluntariamente alimentan ese odio del bien, toman a la larga proporciones espantosas y acaban de tener la rabia furiosa de los demonios y condenados. Tales son en la sociedad secreta los iniciados de los altos grados, energúmenos cuyos horrorosas saturnales, blasfemias y actos de satanismos no pueden leerse sin estremecimiento, ¿sí? Por eso, bueno, acá tenemos la última categoría, pero yo creo que hay más, podríamos decir, más esperanza en esta última categoría que en el tercero, ¿sí? Bien, las almas distraídas y sensuales, su vida puramente natural, disposiciones de estas almas. Hay muchas almas, dice Santa Teresa de Jesús, en el Castillo Interior, capítulo 1, que están en la ronda del castillo y que no se les da nada de entrar dentro. Es decir, según explica la santa, que no entran jamás dentro de sí. Son las almas que no tienen oración. La santa entiende por oración, como así lo declara, toda especie de consideraciones y reflexiones sobre la cosa de la fe. Y si las consideraciones son las meditaciones, por eso la meditación es tan importante. ¿Sí? Como un cuerpo que perlecía o tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar, que ansí son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, que no hay remedio, ni parece que pueden entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las zambandijas y bestias que están dentro del castillo, que ya casi está hecho como ellas, y con ser de natural tan rica y poder tener su conversación, no menos que con Dios, no hay remedio. Pues son ellas, acuérdense, ¿no? Que Santa Teresa habla del castillo interior, como esa morada, podríamos decir, de un castillo que uno tiene que entrar, ir subiendo, ¿no? Ir penetrando, que son los escalones, ¿no? De la vida de oración y de la purificación. Entonces hay personas que directamente ya ni entran, y que si no entran a uno mismo, a ver cómo está mi corazón, cómo está mi alma, y eso es a través de la meditación. Entonces se imagina que esto está escribiendo hace varios siglos atrás, lo que soy, con el trajinar del materialismo, ¿no? Es decir, es muy difícil adentrarse, ¿sí? Almas hay, por consiguiente, que viven solo una vida animal, vida de sentidos, en quienes está poco desarrollado el espíritu cristiano, y que según sigue declarando la santa, se halla muy expuesta a perderse. Cristianos de este tenor se encuentran en gran número, aún en las mejores parroquias. A primera vista apenas
si se diferencian de los verdaderos fieles. ¿Sí? La misma envoltura de religión cubre a unos y otros, como el mismo uniforme a valientes y cobardes. Mas si los malos soldados no tienen de soldado, sino el vestido, en las personas de quienes hablamos, también la religión parece reducirse a los ritos meramente exteriores. Jamás penetra en el fondo del alma, en lo íntimo del sentir y del pensar, influyendo escasamente en el tenor de la vida. Posible es que, gracias a una buena educación, a un buen temperamento o a otra favorable circunstancia, se hallen estas personas preservadas de vicios y defectos, sobrados, sensibles, y sean relativamente buenas. El mundo las podrá juzgar favorablemente, y las hay, en efecto, que no merecen grandes reprensiones. Entonces, bueno, este párrafo es muy importante porque, bueno, desgraciadamente ni esa buena educación, ¿sí? Lo que dice por la propia razón, alguna vez si esa educación te puede llevar a no incurrir tantos pecados, pero hoy ni casi hay eso, ¿sí? Entonces ya no hay ni una buena educación. Entonces se imaginan, ¿no? Lo difícil que es. Esto es raro, sin embargo, la mayor parte caen de vez en cuando pública o secretamente en faltas graves. Llegado el momento de confesarse para comulgar, por ejemplo, al acercarse la Pascua, tienen aún algo de fe para excitar en ellas una contrición rigurosamente suficiente y levantarse momentáneamente. Empero, su buena voluntad es tan débil, las grandes verdades en las cuales apenas fijan jamás la atención, las impresionan tan poco que con frecuencia hacen dudar de su arrepentimiento y las recaídas son casi inevitables. Por lo que dice a prácticas cristianas, tales personas cumplen solo con lo esencial: la asistencia a la misa del día festivo, algunas que otras oraciones rezadas con muy escaso recogimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, sí, como muchas veces nos vamos acostumbrando, ¿no? Como a cumplir ciertas cosas, ciertos requisitos y ya. ¿Sí? Entonces, como me conformo con ir a misa los domingos y ya está. ¿Sí? Cuando hay muchas cosas más. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.